Vamos allá. Ya la última ponencia de esta mañana es a cargo de Juan Iglesias Martínez, del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Pontificia de Comillas, por un problema de salud no ha sido posible contar con Luis Rodríguez Calles y él me ha insistido en que por favor disculpemos su falta de asistencia. ¿Vale? Bien, yo creo que a Juan muchos y muchas los conocéis. Es una de las personas desde el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones que ha trabajado más diversos aspectos de migraciones y hoy queríamos contar con él, con ellos, con el equipo, en particular por las últimas investigaciones en relación con inmigración, proceso de inserción de la inmigración, dinámicas y barrios populares. Y precisamente la portada que está mostrando es del libro Lo que esconde el sosiego, prejuicio étnico y relaciones de convivencia entre nativos e inmigrantes en barrios populares, que además, lo habíamos hablado también y en lo que publicamos Paloma y yo, eh, desde nosotros, nuestro equipo, trabajamos más desde el punto de vista de dinámicas sociales. Como ahora comentará Juan, su marco teórico y su marco de análisis se centra en el prejuicio étnico-grupal, pero unos y otros llegamos a similares conclusiones, ¿vale? Entonces, ese era un conjunto de factores que hacía que nos pareciera muy interesante poder contar con su presencia y lo que nos vaya a contar. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Lo primero es agradecer, ¿no? Agradecer la invitación de Paco y de Paloma, pero todo el equipo a estar aquí y a presentar esta investigación. Esta es una investigación grupal que hicimos en el año 2017, 2018 y que se prolongó después. Hicimos un nuevo campo durante el COVID y es una investigación que forma parte de un proyecto de investigación más amplio que tenía dos patas. Uno, una encuesta nacional a la población de origen inmigrante para saber las circunstancias y las condiciones de integración social o de la llamada integración social de los inmigrantes en nuestro país, que sabéis que no se hacía una desde el 2005 a nivel nacional. Y tirábamos sobre todo datos secundarios y esa encuesta la sacamos con FOESA. Esto es un proyecto muy unido a FOESA o muy unido a Cáritas o que pensamos también con gente de Cáritas España y sacamos esta primera encuesta y este segundo era más en barrios populares, trabajar la cuestión del prejuicio étnico grupal hacia la población de origen inmigrante y las relaciones de convivencia también con la obligación de reconstruir todo el contexto social previo que existía en estos barrios. Estos son los miembros del equipo de investigación, los que hicimos el proyecto. Quiero destacar sobre todo a Luis Rodríguez porque iba a venir, pero no ha podido y yo sé que está con pena de no poder estar aquí y compartir con vosotros. El proyecto está centrado en 5 barrios populares más parecidos al barrio que ha presentado Xavier, más parecido al barrio periférico obrero o ex obrero, no sabríamos, habría que buscar al barrio periférico clásico y no tanto a los barrios centrales de las ciudades centrales, digo, del Estado español, que se han visto transformadas, tipo Raval, San Francisco en Bilbao, aquí Rufasa y, por supuesto, Lavapiés en Madrid, ¿no? Queríamos salir de estos barrios para ver qué estaba pasando en sectores populares y la incorporación de la población de origen inmigrante en esos barrios que, como sabéis, donde se ha integrado la población de origen inmigrante claramente ha sido en los barrios populares por una cuestión de clase clásica, ¿no? De incorporación, su incorporación socioestructural en el mercado de trabajo ha sido por debajo y, por tanto, han acabado viviendo e integrándose en estos barrios. Los 6 barrios son Colblanc, La Torrassa en Hospitalet. Bueno, hay datos, digo, no, ahora no me voy a detener. Colblanc, La Torrassa en Hospitalet, Can Anglada en Terrassa, Arangoiti en Bilbao,
también buscamos barrios que no habían sido muy estudiados. En el caso de Hospitalet no, por supuesto. En el caso de Arangoiti sí había sido poco estudiado. Bellas Vistas, Berruguete, que también tiene mucho recorrido en Madrid, y Delicias en Valladolid, 5 barrios y un municipio agroexportador, porque nos interesaba saber qué estaba pasando en alguno de los municipios, sobre todo de la costa de Almería, Murcia, o sea, de esa franja mediterránea agroexportadora, y fuimos a Torre Pacheco, que es precisamente la tesis de Luis Rodríguez, que acaba de leer y vamos, yo recomiendo la lectura a todos los que estéis interesados, pues es una lectura interesante sobre ese contexto más específico. Bueno, a partir de ahí sacamos este libro, este FOESA, que ya os adelanto, el resultado intelectual fue fructífero, sobre todo para nosotros, no sé si en términos sociales, el resultado académico, sobre todo para la gente que está empezando, fue nefasto. Sabéis que FOESA no cuenta en absoluto dentro de los rankings para sesenios y esto es importante tenerlo en cuenta porque uno tiene que construir su carrera académica y es importante tenerlo esto en cuenta. Y ser transparente y decirlo, ¿no? Si haces esto, te va a penalizar en tu trayectoria académica. Estas son las cuestiones que queremos presentar. Uno tiene que ver con el estado de la cuestión, la nueva cuestión social en barrios populares, la cuestión del prejuicio étnico en las relaciones de convivencia en barrios obreros y algunos retos o líneas de investigación que surgen de esto. Sobre algunas cuestiones voy a pasar rápido porque ya las sabéis, ya han salido, ya están debatidas y quizás lo más importante sea la discusión que pueda haber después. En cuanto al estado de la cuestión sobre prejuicio grupal en barrios, sabéis que la cuestión tenía que ver con que en los años posteriores a la crisis, en el tema de las actitudes hacia la inmigración, lo que se estableció sobre todo fue la hipótesis del conflicto grupal, o digamos la hipótesis más normalizada o canónicamente más formalizada del conflicto grupal, porque hay muchas teorías del conflicto grupal, que venía a decir que en tiempos de crisis, por el precariado, por el avance del precariado en barrios populares y por el crecimiento de la población de origen inmigrante, que ya se había dado anteriormente, ya sabéis que España en términos relativos es uno de los países que más crece en términos de inmigración, pero que el crecimiento y sobre todo el arraigo e integración de la población de origen inmigrante en barrios populares, la mezcla de esos dos factores, aumentaría la percepción de competencia grupal y por tanto aumentaría las percepciones de amenaza, los discursos nativistas, las posiciones preferentistas y eso terminaría estropeando las actitudes hacia la inmigración, empeorándolas, generando dos tipos de procesos, el conflicto social a nivel local, claro, evidente, transparente, ¿no? Con posiciones confrontadas públicamente y ascenso de la nueva derecha extrema en España, que hasta ese momento España era una excepción, etcétera. Estos los debates los tenéis claros. Lo sorprendente es que todos los estudios y la propia realidad y todos los estudios cuantitativos y cualitativos durante todos estos años muestran que esto no. Por eso citamos a Sabina, aunque Nuria, ayer hablamos de Sabina y me parece que no te gusta, porque frente a todo lo esperado, resulta que las actitudes hacia la inmigración en España, siendo una excepción en el contexto europeo, se mantienen tranquilas, sobre esto hemos insistido, esa coexistencia pacífica, sosegada, tranquila, y esto es verdad que te lo encuentras cuando vas al menos a estos barrios populares, yo creo que en el conjunto del Estado esto ocurre, ¿no? Los datos dicen lo contrario, y cuando los datos dicen lo contrario, surge la pregunta del por qué, ¿no? Y la investigación se encaja ahí, se encaja con dos coordenadas. Queríamos hacerlo en barrios populares, no, queríamos hacer metodología, por supuesto, cualitativa y en barrios populares, como un intento de sumar a lo que se estaba diciendo en ese momento. Del marco teórico no voy a meter, sabéis que hay enfoques individuales y social, o voy a pasar muy rápido. El nuestro es una percepción o es una aproximación social al tema. Nos basamos mucho en Bloomberg y yo creo que alguno de los clásicos del tema que lo han estudiado de manera grupal o intergrupal, desde Alport, pero pasando por Bloomberg y toda la continuación, que habla del prejuicio étnico como sentido de la posición social, con una perspectiva social y grupal, que es compartido en diferentes grados por la población local, que es implícito y que no solo es negativo, que tiene también componentes positivos relacionados con la condescendencia, bueno, etcétera. Esto yo creo que lo tenemos todos claro.
Yo creo que sí es importante, que después lo vamos a ver, es asumir que el prejuicio étnico tiene efectos sociales y materiales, es decir, que normalmente a veces lo que hacemos es pensar el prejuicio étnico separado de la estructura social y material de las sociedades y es imposible desgajarlo. Una cosa lleva a la otra y la otra reconstruye además los procesos de dignificación de la cuestión social, por tanto están ligados en la realidad y necesitamos pensarlos en conjunto, ¿sí? O si quieres, si tú quieres pensar el perjuicio grupal aparte de la estructura social, que lo puedes hacer en una investigación, tienes que terminar ligando las discusiones sobre eso a los efectos sociales y materiales que tiene y después veremos alguna cosa clara, que esto también es una discusión clásica de la sociología, la pieza que está presente desde, bueno, la historia de la sociología. Ya sabéis que el libro sobre las condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra, el libro de Engels, ¿no? El que hizo Engels mientras haciendo trabajo de campo, mientras su padre le había mandado a estudiar estudios de empresariales en Londres, de las empresariales de aquel momento, Engels se dedicó a ir a los barrios obreros de Londres y a constatar, ¿no? Lo que estaba pasando allí y las dificultades además que existían entre la clase obrera inglesa y los irlandeses que acababan de llegar y que bajaban los salarios y donde había una relación súper conflictiva. Pues esta discusión y se sorprendía, ¿no? Cómo estando en la misma posición social no compartís unos mismos intereses, etc. Esta es una discusión clásica en ciencias sociales, en sociología, la atraviesa desde el principio, ¿no? Y la otra es los factores que modulan al perjuicio étnico. ¿Qué modula el perjuicio étnico? ¿Qué explica, ¿no? Cuando hay precariedad y hay crecimiento de la población y se aumenta la percepción de competencia grupal, ¿por qué no se ha dado en España ese crecimiento de las actitudes negativas? Las encuestas han dicho lo contrario, etcétera. Bueno, pues hay un montón de factores que modulan esa percepción grupal y no solo estos dos, no solo el crecimiento, bueno, está esta discusión. Resultados. Esto, vamos a irla, ya sabía yo que se me va a pasar el frío con vamos a hacer dos cosas, una que tiene que ver con prejuicio y estructura social, que es un poco el contexto social que nos encontramos o cómo es la cuestión social tal como se expresa en los barrios populares. Por supuesto, esto no agota la cuestión, voy a decir cosas que ya han salido, a lo mejor añadir alguna pequeña cosa y pasar por ello, pero es importante y para nosotros es importante en esta idea de enmarcar prejuicio grupal y estructura social, reconstruir el contexto social en barrios populares o tal como se expresa en barrios populares. Yo creo que hay tres cuestiones. Yo creo que se ha producido un avance del precariado desde 2008 claramente en España. El precariado no es nuevo, no, tiene que ver con el modelo económico que se impone a partir de los 70 y con todo el proceso de globalización tal como ha sido gestionado desde los países occidentales. En España el avance del precariado se inicia en los 90, pero durante estos años ha habido un claro avance del precariado en barrios populares, que tiene tres cuestiones bajo nuestro punto de vista. Tiene que ver con el trabajo precario, con la precarización, la intensificación de la precarización del trabajo, del empleo. O sea, lo que quiero decir es que el avance del precariado, bueno, trabajo precario, empleo precario, peores condiciones, intensificación de la precariedad laboral. El segundo factor tiene que ver con la protección social más débil y más asistencial. Ha habido una rebaja. La salida a la crisis, sabéis que la salida a la crisis se hizo a través de las políticas de austeridad y a través de las políticas de evaluación salarial. Esto es lo que elegimos para salir de la crisis en España, que en el fondo no era más que volver a rebajar los costes sociales y laborales para poner en marcha de nuevo nuestro modelo intensivo, la competitividad y rentabilidad de nuestro modelo intensivo que es el modelo económico, el patrón económico por el que hemos apostado en España, a pesar de que habláramos de milagro en los años a principios de 2000, este es nuestro modelo, es un modelo basado en sectores intensivos, en trabajo asalariado y cuya competitividad y rentabilidad global depende de la incorporación de trabajo barato y flexible y cada vez más, ¿no? Bueno, la salida fue devaluación y austeridad, devaluación y recorte del gasto público. Esta fue la salida a la crisis. Por tanto, esto se escenifica en los barrios populares o los sectores populares con trabajo precario, protección social más débil y algo que es nuevo o que aparece como nuevo, aunque durante la década del 2000 ya empezó a aparecer en la literatura. Y que tiene que ver con que, ya sabéis que España tiene esta triada, o sea, nuestro modelo ha funcionado por la triada de trabajo precario, protección social débil, más el componente familiar, ¿no? Todo el modelo del estado de bienestar mediterráneo, todas estas cosas
Lo cierto es que en estos años se empieza a apreciar una caída de esa tercera pata de nuestro modelo que tiene que ver con que la capacidad de protección del hogar, las familias y las redes sociales de apoyo mutuo, sobre todo el hogar familiar, empieza a rebajarse en España. Ya no protege tanto como protegía en la década de los 90. Esto se significa claramente en los barrios populares, ¿no? Los hogares y las redes sociales no tienen la fuerza que tuvieron en los 80, por supuesto, 70, 80, 90 y han perdido capacidad de proteger. ¿De qué es producto esto? Avance precariado en términos de Castel, es decir, que la norma social en los barrios populares, bajo la que vas a vivir tu vida, es el precariado. Esto se impone, ¿no? Este es el futuro, esto es lo que va a marcar tu identidad, tus aspiraciones. Es la propuesta social estructural que hacemos para la población que vive allí. Esto tiene que ver con es producto del modelo de acumulación y de su constante devaluación desde los años 70, de nuestra apuesta por un welfare de baja intensidad protectora, que esto se decide, los 80 es una época de mucho optimismo, yo la defiendo, los avances que hubo tremendos, a principios de los 90 sabemos que no es viable y hacemos la jugada de la tercera vía, rebajamos los costes, y una de las formas de rebajar los costes sin duda es hacer un welfare de baja intensidad, contando que la familia va a defender y proteger y que de hecho lo hace. Este es un proceso fuertemente segmentado en términos de género y en términos étnicos. De género ya ha salido, yo no me voy a meter porque lo sabéis también de sobra. En términos étnicos, porque interesa para la investigación que estamos presentando, los inmigrantes ocupan las peores, están concentrados en las peores partes del mercado de trabajo, tienen peores condiciones laborales, por eso la crisis, el ajuste de la crisis recae principalmente sobre ellos, tienen peores posiciones en un welfare que es súper contributivo, como es el welfare español, prestaciones y desempleo, que son las armas centrales de nuestro sistema de bienestar. Son profundamente contributivas, ¿sí? Y los inmigrantes ocupan las peores posiciones porque tienen los peores puestos de trabajo. Y, sin embargo, hay una pregunta sobre si tienen o no, si esta disminución de la capacidad de las redes y de los hogares para proteger ha caído en la población de origen inmigrante. La respuesta que encontramos es que no, pero no era nuestro foco de investigación. Y esto es importante, comparar entre los dos grupos, nativos e inmigrantes, y podemos seguir separándolos. Las redes en un grupo son mucho más poderosas, mucho más fuertes cuando te vas a los datos. Los hogares inmigrantes son hogares con más miembros que los hogares españoles en este momento. O sea, por ejemplo, en España, en aquel momento, el 23%, hay 23% de hogares de una sola persona. En el caso de los inmigrantes, este es del 9%. Y el número de miembros por hogar en España entre población de origen inmigrante y población nativa son muy diferentes. Es mayor en el caso de los inmigrantes. No que vivan juntos, ¿eh? Hablo de formación de núcleos familiares. El segundo es la segmentación espacial y residencial. Habéis hablado un montón. Yo es que no quiero en esto mucho más. Yo creo que es producto de esta división global del trabajo y del modelo de acumulación. Es decir, es cierto que hay que ir al centro para entender lo que está pasando en la periferia. Es producto claramente del proyecto de mercantilización. Esto es, ya sabéis que la lógica de mercado funciona de maravilla y el emprendimiento empresarial funciona de maravilla con cuestiones básicas, ¿no? Con las otras cuestiones no funciona tan bien, pero con las cuestiones básicas, salud, vivienda, por ejemplo, esto funciona bien, ¿no? Sabéis que la siguiente frontera seguramente sea la salud. En Madrid sabemos de esto. En vivienda viene funcionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que también con ese cambio de modelo que hablabas, de los 80, los 90 se cambia el modelo y se produce un proceso de mercantilización, y este es ¿no? Y de valorización de un bien básico, por tanto todos vamos a entrar ahí, ¿no? Y el Estado, yo creo que hay ausencia del Estado, porque hay ausencia de política pública en vivienda, pero hay presencia también porque el Estado hace muchas cosas para ayudar a valorizar, mercantilizar y a desarrollar todo ese proyecto que ha tenido poquísima limitación estatal en España desde los años 90, ese proceso en marcha. Y eso se refleja en el fuerte incremento del precio de la vivienda, en la expulsión, en las estrategias de resistencia frente a ese incremento de la vivienda con salarios bajos. España es un país de salarios bajos, digo, dentro de nuestro contexto, con vivienda obrera, pequeña, mucha heredada en mal estado, pero que también se ha ido degradando en muchos sitios, aunque esto depende de la actuación de la administración pública local, con un proceso de gentrificación y turistificación incipiente en barrios. En estos barrios periféricos no es como el Raval, no es como Lavapiés, es diferente. Depende del sitio, empieza a haber zonas, áreas donde, o comunidades de vecinos que se gentrifican.
no es tan claro como en otros sitios, ¿no? Y con un claro deterioro de los servicios, recursos, instalaciones públicas, que se ha intensificado además después de la crisis, ¿no? Yo de las dos dinámicas más específicas que quería hablar aquí, una es el cierre étnico residencial y otra es la sobreocupación y subcontratación. El cierre étnico residencial tampoco tenemos mucho tiempo, pero tiene que ver con que la comunidad obrera es una comunidad propietaria en estos barrios, ¿no? Y ha hecho un proceso de cesión a la población de origen inmigrante que llegaba, que tiene que ver con el clásico mecanismo de cierre étnico donde se ha utilizado el prejuicio étnico. Y el cierre étnico consiste en ofrecer a la población de origen inmigrante vivienda en muy malas condiciones, a precios muy altos, y utilizar el prejuicio étnico para legitimar esta operación. Bueno, pues es que ellos viven así, vienen de las selvas tropicales, viven así, ¿no? Esto, como decía esa mujer ecuatoriana, el problema fueron los misioneros que fueron allá y nos dibujaron a todos ¿cómo se llama? Con el taparrabo saliendo de la selva, y entonces todo el mundo piensa que somos como... Y entonces, digo, es un ejemplo muy extremo, es un ejemplo muy... Pero hay algo de esa mirada sobre el otro que justifica, legitima que le des un piso desastroso, ¿no? A un precio tan alto, ¿no? Hay algo, es el mercado, dirán, ¿no? Pero hay algo moral en esta actuación, aunque la ciegues, ¿no? Aunque no seas consciente de que lo estás haciendo. Mm. Y por otro lado, hay una parte de cesión o de traspase a la comunidad inmigrante y esto es transversal. A veces se refleja en algún área del barrio, pero a veces es transversal. Y hay otra parte de cierre, o sea, de cierre para que no entren en determinadas comunidades y se presiona además a los vecinos y se vuelve a utilizar el prejuicio étnico para cerrar. ¿Por qué? Porque no quieres que vivan contigo, porque no te quieres hacer cargo de la diferencia. Bueno, esto diferencia cultural, ¿no? Y porque además quieres revalorizar tus comunidades de vecinos y sabéis que la inmigración... Pero esto es un cierre que se produce en comunidades, que pasa en comunidades populares o en barrios populares, que está reflejado en la literatura. Bueno, nosotros no somos los primeros en decirlo, pero que funciona con mucha fuerza. Y que, por supuesto, ha generado una gran rentabilidad en la comunidad obrera propietaria. Sabéis que los obreros son propietarios en España durante todo este periodo. Una gran rentabilidad. Por eso y la comunidad obrera ha participado en este proyecto de mercantilización, por eso es tan difícil a veces políticamente tocar este tema, ¿no? Ha participado en este, no digo, yo no juzgo moralmente esto, pero es un sujeto más frente a las clases medias profesionales y por supuesto el capital que lo ha hecho, lo ha desarrollado, lo ha apoyado, ¿no? Y el segundo es, frente a este ascenso de los precios, la escasez de vivienda también, una escasez creada, ¿no? No es una escasez producto del mercado, es creada políticamente también. Se ha producido, bueno, pues los trabajadores inmigrantes con los salarios mucho más bajos que los españoles, su única posibilidad, han sido demandados además para trabajar en nuestra economía, son absolutamente sustanciales para que nuestro modelo funcione. Bueno, yo diría que es la piedra angular para ganar competitividad y rentabilidad. La comunidad inmigrante, la única oportunidad con precios altos, con prejuicio étnico además, y que les impide entrar en determinadas partes y por tanto hace mucha más escasa la oferta de viviendas, solo queda la peor viviendas para ellos y eso jerarquiza transversalmente totalmente el mercado de vivienda en España, igual que el sistema de bienestar social, igual que el mercado de trabajo. La única oportunidad ha sido o sea, asumir que la unidad habitacional para un trabajador inmigrante en España era la habitación para la familia o sea, individual y para la familia. Esto que está pasando ahora en población juvenil, sobre todo en grandes ciudades, bueno, pues los inmigrantes lo llevan viviendo mucho tiempo y lo han asumido, pero es una estrategia frente a la estructura que tiene el mercado. ¿No? Es una disposición cultural como en la... Digo, esto lo decimos en la academia, pero en otros sitios se dice de manera más clara, no es una disposición cultural natural para vivir todos juntos, ¿sí? Pero esto tiene un problema, es un problema estructural que se plasma en los barrios y que genera problemas de convivencia reales, concretos, ¿no? Y genera mucho disgusto por parte de la vieja comunidad obrera que vive en los barrios, que tiene que ver cómo problemas estructurales crean problemas reales, ¿no? Problemas reales a la gente cotidianos, concretos cuya solución vuelve a estar fuera, no solo depende de las disposiciones individuales y del trabajo comunitario que se haga en ese momento, ¿no?
en ese contexto. El tercero es la transformación social y demográfica de las comunidades populares. Hay una transformación demográfica en curso, sociodemográfica, que también habéis aludido y yo tampoco, yo creo que queda claro que tiene que ver con el paso del barrio obrero. Cuidado con la palabra obrero también, porque imaginamos que el barrio obrero era gente de izquierdas militante con conciencia que trabajaba en la fábrica. Bueno, pues esto no es. La realidad de los barrios populares es absolutamente diversa. Y ya si incorporas el trabajo invisibilizado a las mujeres, dentro y fuera del hogar, explota en una diversidad brutal de todo tipo y también de voto, ¿eh? También bueno. Yo creo que pasa de ese barrio obrero construido a partir de las migraciones internas muy diverso al barrio diverso actual, donde se mezclan estas dos poblaciones más los nuevos sectores de clase media que se incorporan al barrio y que algunos incluso son descendientes de esa gente que vino pionera, ¿no? Como decía Xavier. Bueno, los procesos son envejecimiento, también retornos y movilidad social ascendente, perdón. O sea, hay mucha gente que tenía la vivienda ahí, la vendió y se fue, ¿no? O la alquiló y se fue al barrio de al lado, al Pau, ¿no? A sitios con toda la legitimidad que esto tiene, también, o sea, de mejorar y de escenificar tu mejora, ¿no? Mm, los hijos claramente, o sea, en España no nos lo creemos, es posible, yo creo que esto es una buena noticia, lo que lo hemos olvidado, es posible la movilidad estructural social, es posible la movilidad social estructural, no es solo una cuestión individual, se pueden hacer políticas públicas para generar movilidad social estructural con muchos factores, políticas públicas más toda la actuación de diversas asociaciones intermedias, estructuras intermedias y de los barrios en potenciar, ¿no? Es posible, esta es una buena noticia, los hijos, o sea, claramente en España es la historia de ese éxito, ¿no? Y de los procesos de movilidad social ascendente de los hijos de los migrantes internos que vivieron en barrios populares. Esto es un poco la historia de nuestro país. Y esa movilidad social ascendente se ha transformado muchas veces en salida del barrio. Yo no solo en salida, sino en olvido incluso del barrio, ¿no? Uno intenta negar absolutamente su olvido, su paso, y yo creo que olvido y desligarse absolutamente de la cuestión social en esos barrios, ¿no? Como si todo lo que ha pasado en su historia sea producto, lo hemos hablado, sea producto de su esfuerzo individual, sin que, por supuesto, haya habido universidad pública para lograr esto, políticas públicas, etc. Esto está cegado totalmente y uno lo ha convertido en una trayectoria individual donde se ha salido por el esfuerzo individual, personal, cuando todos sabemos que sería imposible sin todas esas políticas que alguien llegara a ser ingeniero. Imposible, de toda imposibilidad. ¿Sí? Sin políticas públicas, por mucho... Esto es... Bueno, tenemos claro. Eso es una cosa que me indigna, entonces insisto en ella. En tercer lugar, se apreció la llegada y rápida integración de la población de origen inmigrante, con un fuerte arraigo en términos de asentamiento, arraigo legal, familiar, personal. Los proyectos están ligados a España. Por supuesto, hay prácticas transnacionales que no son tan importantes como a veces nos gustaría que fueran, ¿no? Son importantes, pero no son tan importantes. La gente se asienta, arraiga, desconecta, se trae a la familia, hace sus proyectos aquí, forma familias aquí, ¿no? Y con una fuerte integración sociocultural, que claramente está dada por el alto porcentaje de población de origen latinoamericana, que ha favorecido a través del idioma y de otras cuestiones, ¿no? Y de la representación que hacemos sobre el otro, menos negativa en el caso, claramente en el caso latinoamericano, y aparte de toda la discriminación institucional, ¿no? Selectiva. Somos un país con una clara política migratoria selectiva, es favorable a unos, negativa, mucho más negativa y discriminatoria para otros. Interacción sociocultural sorprendente, no solo en términos de idiomas, sino en términos de relaciones sociales, de aparición de parejas mixtas, de redes sociales de conocidos amigos. En España, a diferencia de otros países europeos, y esto también, los indicadores de integración sociocultural, o sea, por eso tenemos un arraigo tan bajo lo socioeconómico y en cambio en términos de integración, de arraigo de proyecto y de integración e incorporación, son mejores en España, pero también con todos los problemas que causa la diversidad. Es decir, yo creo que la diversidad no se puede idealizar, igual que no se puede idealizar a la comunidad obrera, tampoco podemos... La diversidad es difícil.
es costosa. O sea, vivir en un barrio diverso es una maravilla, pero tiene muchos problemas, muchos retos concretos, muchas, o sea, y mucha negociación. No es una cosa, la diversidad está bien desde los balcones de clase media, ¿no? Cuando no tienes que convivir y asumirla diariamente, porque si lo tienes, tiene mucha riqueza, pero tiene mucho reto, tiene mucha dificultad, no, es problemática y forma parte de la cuestión social. No es la cuestión social, pero forma parte de de la transformación social y de los retos sociales, ¿no? Y cómo trabajar con ella, o pensamos que esto es también, bueno, y la gentrificación de la que hablábamos antes, pero más que la transformación demográfica, lo que se ha producido es una transformación del sujeto comunitario, ¿no? Se ha disuelto un sujeto comunitario que fue protagonista en la historia, que es esa vieja comunidad obrera fuertemente cohesionada, de la que hemos hablado un montón, que era capaz de imaginarse a sí misma como comunidad, que tenía un sentido de pertenencia, que tenía fortísimas densas redes sociales de apoyo mutuo y que tenía dos cosas, que tenía una experiencia histórica compartida, de migración interna, de movilidad estructural, de luchas y problemas sociales comunes, de búsqueda de soluciones individuales también, pero compartidas, individuales pero compartidas, de todos los problemas que han tenido y han sufrido, incluyendo la droga en los 80, la heroína en los 80 sobre todo, y que esto la dotó todo este proceso la hizo pensarse a sí misma, imaginarse a sí misma como una comunidad, sin idealizar en absoluto, o sea, sin idealizar con todos los problemas, dificultades, tensiones, conflictos, etcétera, ¿no? Y con una experiencia de lucha compartida de la que habéis hablado. Y después otra cuestión que era lo que preguntaba ayer, que yo creo que a veces se olvida y que tiene que ver con fábrica y comunidad, con el enfoque clásico a través de la sociología de fábrica-comunidad. Las redes sociales y todo este sentido de pertenencia se creó en el espacio comunitario, pero se creó en el espacio laboral, ¿sí? Era, y no solo por compartir la misma fábrica, el mismo local, sino por compartir una posición estructural, por compartir una misma historia laboral, por compartir una misma búsqueda de trabajo, y no solo en el caso del varón, del hombre que salía a trabajar, tal, clásico, sino de las mujeres, ¿no? El servicio doméstico es un ejemplo clarísimo, ¿no? Tú llegas a las cifras del paro en los 80 y las cifras del paro eran altísimas, ahí estaba todo el mundo parado, pero cuando oyes los relatos de la gente, sabes que todas las mañanas las mujeres iban a trabajar y compartían ese trabajo y los problemas derivados de ese trabajo y de los salarios y de la regulación, y sí trabajaban más o menos. Esto forma parte de la memoria de estos barrios. Y la disolución de este sujeto comunitario, que es lo que asistimos, que forma parte del proceso de transformación social, que es una comunidad envejecida, la llegada de la inmigración y la diversidad y la gentrificación. Aquí adelanto una cosa que diré luego y que tiene que ver con que normalmente la cuestión social en barrios populares se etnifica, ¿sí? O sea, el sueño húmedo de la derecha es etnificar la cuestión social, ¿no? La culpa es de estos, ¿no? Eh, y normalmente se acusa de la disolución comunitaria a la inmigración, ¿no? Es esta diversidad la que nos ha creado la ruptura del sujeto comunitario. Yo creo que forma parte, o sea, ha cambiado la comunidad y por tanto hay que reconstruir los procesos comunitarios y forma parte de la ecuación, pero lo que de verdad ha pasado es que los motores que antes funcionaban para generar esa comunidad se han apagado, en algún caso se han roto. Y uno de ellos, que era fundamental, es la absoluta disolución y fragmentación del mundo laboral, ¿sí? Donde más horas pasamos al día. Que es a veces lo más importante para tener dinero, salidas, o sea, y que lo tenemos tapado, ¿no? Y esto está tan fragmentado que no produce historias compartidas, que no produce sensibilidades, más allá de la precariedad a veces, de que más nos pagan a todos, ¿no? O qué poco salario recibimos, o qué poco futuro hay, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Los cambios culturales y familiares que se han producido y que son importantes y que se plasman también en la falta de experiencias compartidas de lucha y participación, etcétera. O sea, habría que aprender de cómo se hizo en ese momento y tratar de ver y cuáles son los motores que pueden crear o ayudar, y a veces son estructurales. No tienen que ver solamente con los esfuerzos que se hagan desde abajo para poner en marcha procesos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, prejuicio, ahora la otra parte, prejuicio inmigrante. Tengo 2 minutos, súper rápido. El,
Bueno, en contra de lo esperado, a pesar del avance del precariado y el arraigo, integración y el crecimiento, es evidente el crecimiento de la población de origen inmigrante en estos barrios periféricos obreros, evidente y sentido además por la población. Lo que nos encontramos son actitudes sosegadas, relaciones intergrupales tranquilas. Creo que Paco fue alguno de los primeros que habló de este tema en España, pero toda la literatura ha hablado de este cierto sosiego intergrupal, ¿no? En los barrios, en España en general y en los barrios populares. Lo que nosotros nos encontramos es que por debajo de ese, todo el mundo te dice, ¿qué tal aquí? Fenomenal, todo bien. Bueno, hay alguna dificultad, pero todo bien, tal. Pero por debajo, sobre todo cuando la gente se suelta y se olvida de que estás ahí, o cuando sales del grupo de discusión, a veces hacemos grupos de discusión para conocer a la gente, ¿no? Porque lo que sale en el grupo de discusión no vale para nada. Y entonces termina el grupo y te empiezan a decir, bueno, ahora ya que no me has puesto la cámara, te voy a contar lo que pienso de este tema. El, bueno, es una forma de entrar. Empieza que por debajo de ese socio hay un fuerte perjuicio grupal, compartido. Es una cuestión, tiene acentos individuales, seguro, y variables estadísticas individuales, seguro, que digo que hay que tener muy en cuenta, pero hay un fuerte prejuicio grupal compartido, en diverso grado, con creencias, representaciones, sentimientos, actitudes con representaciones y sentimientos de rechazo y hostilidad. Y tiene 4 elementos básicos, y yo creo que sí es importante tenerlos en cuenta. Y aquí los clásicos de este tema de lo intergrupal, o esa corriente clásica desde la sociología, hay un montón de clásicos, acierta. Primero es la representación del inmigrante como el otro, como el extraño, como el diferente, como el que no pertenece a tu grupo. Esto es está muy implícito en nuestra representación. Deberíamos hablar más de esto. Sí, deberíamos hablar, porque a veces puede lo ideológico, pero esto está muy implícito en la representación de la gente. El otro no es de mi grupo, no pertenece a mi grupo. Se pueden dar procesos por los que eso se rompa, ¿no? Pero la representación es diferente, es extraño y esto se subraya constantemente. Y el otro es, no solo no es, sino que es inferior. Y esto es súper colonial, digo, es que tampoco vamos, pero está muy presente la representación o del otro inferior o de mi propio grupo como superior, ¿no? Esto hay ejemplos clarísimos, pero está funcionando. Por debajo, bueno, pues tiene que ver con toda la educación, ¿no? Recibida, ¿sí? ¿No? Quien haya leído Tintín en el Congo, pues tiene una representación de mi generación, tiene una representación sobre África que viene de Tintín en el Congo, ¿no? A no ser que se la hayan roto a pedazos a través de experiencias vitales, ¿no? El, pero que está muy presente también. Y estas dos cuestiones que están como de fondo, en diverso grado, hacen que se plasman en dos cuestiones que son más sociales, si queréis. Una es la ventaja étnica, en este caso nativo, o sea, hay dos posiciones. Hay una preferente para nosotros y una secundaria para ellos. Y esto está presente. Cuando rascas un poco está esa mirada, ¿no? Pues vamos nosotros en servicios sociales y nos vamos nosotros en el centro de salud y vamos nosotros en el comedor y vamos nosotros en la plaza pública y vamos nosotros en vivienda, porque este es nuestro país. ¿Sí? Esto es nuestro, vosotros habéis llegado, no sois de aquí, habéis llegado, aunque lleves 20 años, tengas ya 3 generaciones, eres el otro todavía, ¿no? Y hay ventaja étnica, y yo diría que hay una ventaja nativa, ¿no? Y que esa ventaja nativa está en riesgo por la llegada de la población. Y esto está presente. ¿Ocupa todo el escenario? No. Hay otras formas identitarias, por supuesto, pero esta está presente y tiene fuerza en la concepción con que se mira. Es compartida en diferente grado, es implícita. Y tiene fuerza social. Y esto sí que nos parece importante. No solo una disposición ideológica, mm, cognitiva, prejuiciosa, que lo es también, pero sino que se plasma y está totalmente ligada a la estructura social. Tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Con quién pertenece y quién no pertenece. Cuando imaginamos la comunidad, cuando pensamos la comunidad, quién está dentro, quién no está dentro. Con las barreras étnicas, ¿no? Seguramente también los clásicos de la integración social americana acabaron diciendo que el componente fundamental, después de un montón de cosas y 3 generaciones, para romper, fue cuando se rompió esa barrera étnica que te permitía imaginar al otro formando parte de tu misma comunidad. Tiene que ver con las relaciones, con las distancias relacionales, con los grados y el tipo de interacción. Y esto también es muy sutil, ¿no? Pues hasta dónde quieres llegar, cómo quieres llegar.
y las define. El prejuicio étnico las moldea y mide las distancias y moldea esas distancias. Y tiene que ver claramente con el proceso de etnostratificación, ¿no? O sea, la ventaja nativa a través del prejuicio se plasma en la estructura social y no es casualidad, no, o sea, no es casualidad que estén abajo en la estructura social, que tengan los peores, porque está legitimado que tengan, porque no son de aquí, porque son el otro, porque no están preparados, porque no tienen estudios, porque se mueren de hambre en su país. Digo, se dice de manera súper bruta, en algún caso sale, pero eso está muy presente y no es casualidad que tengan las peores condiciones, los peores empleos. Cuando ya sabéis que por estructura educativa, vamos, digamos que justo en el sector de ocupaciones manuales ellos deberían tener mejores condiciones que los españoles porque tienen más competencias, digo, más nivel educativo, hay más porcentaje de población inmigrante con mejores niveles educativos en esa parte que la española. Y bueno. Y también el ámbito político-institucional, ¿no? De quién puede representar, quién no, quién puede votar, quién no, quién puede, aunque lleves 20 años o 10 años o 8 años viviendo, bueno, no voy a decir cosas que no son. Pero ya sabéis que un europeo, a poco que esté aquí, ya puede votar enseguida, entonces nos parece bien, ¿no? Pero la participación política de otros grupos ya nos parece más complicado y es esencial. ¿Qué componentes se activaron durante la crisis? No todos, se activaron unos más que otros. Yo creo que se activó sobre todo la representación de la inmigración como amenaza o la percepción de competencia grupal, la representación como amenaza. Esto lo tenéis claro, sobre todo en welfare. También en el mercado de trabajo, pero también la amenaza comunitaria, ¿no? El sentimiento de que están disolviendo la comunidad, de que nos están robando el espacio público, de que están anulando la cultura, de que estamos desapareciendo como comunidad por esto, y también las cuestiones de inseguridad, ¿no? Que se achaca la inseguridad que se ha producido en la comunidad es el reemplazo, ¿no? El tema este del gran reemplazo que tanto marcó la campaña electoral francesa y que funciona, es que nos están borrando del mapa, ¿no? Nos están echando de nuestro propio barrio, ¿no? Esta percepción está presente en los barrios y sale, ¿no? Y el sentimiento de agravio comparativo. Y yo creo que es más importante, ¿no? El sentimiento de abandono. Hay muchos sentimientos unidos a estas percepciones y representaciones de hostilidad, de miedo, indiferencia, de condescendencia, hay un montón. Pero el sentimiento de agravio comparativo es sin duda uno de los más importantes. El sentimiento de que el malestar, o sea, de sentirse abandonado porque hay un fuerte malestar social a veces, ¿no? Hay problemas sociales y se sienten que han ido perdiendo, ¿no? Y que son menores las oportunidades. Y ese sentimiento de agravio comparativo lo unen a la inmigración, ¿no? Pues, las organizaciones, la administración se preocupa por ellos y no se preocupa por, estoy harto de que tengan las ayudas, se han olvidado de mí, ¿por qué yo no voy a tener ayudas? ¿Qué pasa? Estos discursos están y se une constantemente, ¿no? Y desde ahí una fuerte demanda preferentista, más o menos explícita, pero que siempre está presente, ¿no? Siempre está presente y diría, en la comunidad popular, con todos sus acentos, y en la institución, en la institución pública, siempre está presente esto. Y la demanda nativista preferente es que nosotros vamos primeros, porque este es nuestro país, esta es nuestra comunidad, este es nuestro barrio, nosotros vamos primero. Y reclamo, por tanto, de la ventaja nativa, que se haga operativa a todos los niveles. Lo que se ha producido con la activación, porque sí, el perjuicio étnico sí se activó, estaba presente, pero se activó durante este tiempo. Lo que se ha producido con esa mirada étnica sobre la realidad es un proceso de etnificación de la cuestión social. Es decir, que el problema social o la cuestión social en los barrios es un problema étnico, o sea, etnificado. Y la respuesta a esos problemas es la inmigración, ¿sí? O sea, lo que explica, la respuesta que explica esos problemas es la inmigración. Y esto pesa cada vez más porque se dejan de mirar otras cosas y otros relatos y pesa el relato. Pero ojo, esto no solo lo hace la derecha extrema, sino que está presente en el barrio. O sea, es una discusión que está abierta y presente en el barrio, no es solo... Bueno. ¿Cómo se manifestó este prejuicio étnico a través? Pues se manifestó con actitudes de recelo, yo creo que en el libro están presentes, ya me queda poco tiempo, de hostilidad, desconfianza, de condescendencia, asociado a este imaginario, en comentarios, conversaciones, yo creo que Paco también ha hablado mucho de ello en barrios en Valencia, ese rum rum comunitario que está presente,
que lo escuchan, que está constantemente, mira esa que se va, mira esta, que no sé qué, y eso está presente y se activa. O sea, cuando pasa algo se activa y crece. Cuando te ocurre algún problema, vas y lo comentas y crece. O algún problema y digo, no tienes acceso a una ayuda, o te han retirado una prestación o lo que sea, o no has entrado está como un run run comunitario presente ahí. Y en comportamientos y comentarios hostiles directos hacia los inmigrantes, yo creo que a veces no somos conscientes que pasan en la vida cotidiana y que son salvajes en algún caso y que marcan, ¿no? En el autobús, en, en el espacio público. No digo que exista solo eso, ¿no? Pero a veces no son tan visibles, ¿no? Y sí pasan. O sea, hay comportamientos hostiles, directos, muy bestias. Y en el libro ponemos, digo, referencias a muchos de ellos, ¿no? Ahora bien, en ningún caso esta activación del prejuicio étnico se convirtió ni en conflicto social abierto, ni en politización expresa, en una demanda o en un apoyo, en una demanda de partidos o en un apoyo a partidos de derecha, a candidatos y partidos nativistas extremos radicales. Esto no se ha producido en general, no se ha producido, en Torre Pacheco sí, y las circunstancias son otras, la explicación es otra, y el perfil étnico de la población es otro también, ¿no? Y lo cual es sorprendente. ¿Se activó el prejuicio étnico? Pues claro que se activó el prejuicio étnico. Cuando decimos que las actitudes se han mantenido tranquilas, yo creo que es verdad, pero existen, o sea, y configuran, y moldean, y crean, están presentes. Entre las muchas razones por las que no se activó, sin duda es la segmentación étnica de nuestra sociedad, ¿sí? O sea, si tenemos segmentación étnica, el prejuicio étnico existe, se activa, pero no llega a convertirse en conflicto social ni en conflicto político porque porque la ventaja nativa está reproducida socialmente, porque cada uno ocupa el sitio que debe ocupar dentro de nuestra sociedad, unos en los escalones más bajos, los otros en los escalones superiores. Si esa etnosementación se pusiera en conflicto, en quiebra, veamos, ahí sí que podría haber más problemas. O esta es nuestra opinión. Y es cierto, ¿no? La salida de la crisis produjo el avance del precariado, pero un avance cementado étnicamente, ¿no? Bajaron los dos, pero unos bajaron más. Y las distancias se han mantenido. Cuando te vas a los datos estructurales, ¿no? En welfare, en mercado de trabajo, en vivienda, esto es así, ¿no? Y por tanto eso ha calmado en cierta medida, ¿no? Ahora, que no se haya producido, voy a apagar, es 2 minutos. Que no se haya producido ni conflicto social ni apoyo a la extrema derecha no significa que el prejuicio étnico grupal y su activación no haya tenido efectos, ¿no? Y aquí a veces hemos pecado en España de ser un poco inocentes, ¿no? Bueno, como no tenemos el ascenso, digo, hasta 2019, después ya sabéis que el ascenso de Vox no ha sido principalmente por esto, ¿no? O sea, que cuando vas a los datos, bueno, a qué ha generado el ascenso de Vox, la inmigración no ha estado entre las principales. Hay otras cuestiones que han tenido mucho más peso, ¿no? Pero como no se ha dado de manera tan clara como en otros países, como en Holanda, como en Dinamarca, como en Francia, lo que decimos es que, bueno, pues pero es que el prejuicio aunque se ha activado y aunque no ha llegado a ser conflicto social abierto ni político abierto, sí ha tenido efectos Y esas actitudes, comportamientos y comentarios hostiles que se activaron durante estos años ayudaron a definir, redefinir y a legitimar la ventaja nativa dentro de nuestra sociedad y dentro de los barrios populares. O sea, el prejuicio se dirigió primero a la población, directamente a la población de origen inmigrante, todas esas actitudes, comentarios o comportamientos, para subrayarles la preferencia nativa, para explicarles directamente que este no es tu sitio, ¿no? Si tú entras en el autobús y señalas con el bastón, lo que dejas claro es que levántate porque voy yo en este sitio, ¿no? Esto es un caso extremo, no digo que pase constantemente, ¿no? Estamos hablando de esa activación con todas estas formas tan sutiles. Se dirige a la población y le indica y le informa de cuál es su lugar dentro de nuestra sociedad. Y es como un caudal de presión para que se ajusten a esa jerarquía étnica que existe, ¿no? Y se dirige a la población nativa, a sus organizaciones e instituciones políticas como un mecanismo de control, vigilancia y reproducción de la ventaja nativa. Y esto es claro, ¿sí? Cuando la administración pública o un partido político detecta que algún tema puede ser complicado, no lo toca. No lo toca, ¿no? La política de integración no es solo porque no haya dinero, la ausencia, es porque es un tema radiactivo, ¿sí? Haz política de integración, es un tema radiactivo.
le vas a dar a estos antes que a nosotros, con lo mal que lo estamos pasando, ¿no? Y esto ha incidido en la agenda pública, aunque no haya sido a través del ascenso de la derecha extrema, ¿no? Y por supuesto, en organizaciones sociales, en colegios. O sea, esto funciona, ¿no? Como un mecanismo de vigilancia. Conclusiones. Bueno, no se cumplió, es que esto ya lo he dicho. La cuestión es tratar de explicar qué factores y hacer también una cierta renovación teórica en esto. Y yo creo que sí es importante seguir esa pista de que el prejuicio y las actitudes se activan, pero no podemos decir relajarnos cuando no se convierten en conflicto social, no se convierten en ejido, no se convierten o en conflicto social abierto o no se convierten en trasvase de votos y apoyo electoral a partidos y candidatos claramente nativistas, ¿no? Sino que hay que seguirla en todas las relaciones que tienen con la estructura social, con el moldeamiento de la ventaja nativa dentro de una sociedad. Bueno, esto es claro, hay un caldo de cultivo, eso está ahí presente. El caldo de cultivo tiene que ver con que existe el prejuicio grupal y hay un fortísimo malestar social. Esos dos factores, esto también es aprender de la historia. Y políticas públicas. Bueno, aquí decir nada más, o sea, por supuesto, la actuación política es mucho más amplia, tiene que ver con actuar digo, en la vida comunitaria o los mundos de la vida, las instituciones intermedias, pero yo creo que hay una necesidad, bajo mi punto de vista, hay una necesidad que tiene que ver con lo que decía Nuria el otro día, de actuar en el centro, o al menos así lo entendí yo, de hacer políticas públicas, ¿sí? De reconstruir una agenda pública fuerte, potente con el tema. Y en este tema, porque es necesario, porque tenemos dos problemas que tienen que ver con malestar social profundo y con transformación y prejuicio grupal. Y esto es reconstruir políticas públicas fuertes haciendo alianzas imposibles. O sea, hay que ir más allá, hay que ir más allá incluso de las definiciones ideológicas. No digo nada, digo esto de la izquierda y la derecha han desaparecido, no estoy hablando de esto. Estoy hablando que la división que se produce en nuestro país a partir de políticas o de la cuestión políticas identitarias, a veces le resta capacidad de sumar apoyos a una política pública amplia, pues una política de país, de Estado, es una política, ¿no? Y necesitamos reconstruir esto y necesitamos pensar que es necesario hacerlo viendo lo que pasa en los barrios populares. Y estas tienen que tener dos, una agencia, una pata de inclusión social, tienen muchas, ¿no? Pero bajo nuestro punto de vista tienen que tener dos. Una es unas políticas de cohesión social fuertes, inclusión social fuertes, amplias para todo el conjunto de la población. Y aquí hay que recuperar, ¿no? Porque nos ha ayudado hay que hacer también memoria, nos ha ayudado y nos puede. Esto es necesario. Y la pata de políticas de gestión de la diversidad y del sujeto comunitario y de cómo hacerlo. O sea, yo creo que también. Oh, ha de ser la llamada. Yo creo que también. ¿Cuál? Bueno, ya he terminado. Es el de gestión y. Es lo mismo que. Sí. Innovar cómo hacerlo. O sea, yo creo que las políticas públicas tienen que incorporar de manera transversal la parte de gestión de la diversidad y también repensar cómo hacerlo. O sea, ya hay cosas que ya no valen, a lo mejor, y que tenemos que tener una mirada más transversal, más amplia. La diversidad tiene que ser una competencia, por ejemplo, educativa básica desde el principio, ¿no? del sistema educativo, porque vivimos en un país que es diverso, o sea, porque nuestra realidad es esta. Y en barrios populares yo creo que hay que innovar también cómo hacerlo. Y también, esto es una chorrada porque hay un montón de cosas que hacer, pero también dejar que salga esto del prejuicio, que salga, trabajarlo. O sea, a veces hay como una sanción moral súper fuerte. Yo creo que en determinados contextos es necesario trabajarlo y con esas representaciones, que salga a hablar, porque si no la gente no. Y después, por supuesto, con lo que estáis haciendo, que es luchas comunes, ¿no? Problemas comunes con respuestas y luchas comunes. Gracias. Muy bien. Si se ve, mira a ver, que yo creo que Albert estaba mirando. Sí, pues por eso, díselo a Albert porque ha toquiteado ahí y yo creo que baja abajo a
Vale. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿eh? También ahora vamos a intentar retomar nuestra visión de la pantalla para ver si tenemos preguntas online, ¿vale? Pero de momento vamos con preguntas en la sala. Yo mismo tenía, y entonces voy abriendo fuego. En parte es para, claro, es para Juan, pero también para... Decía que la pregunta, una primera reflexión y una pregunta. En parte es para Juan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale, es que los juegos de los micros y en parte es en particular para la gente que estáis trabajando en barrios obreros periféricos, ¿vale? Bueno, uno, ¿les llamamos barrios obreros periféricos? En mi opinión, sí. Eso tiene al menos dos ventajas. Uno, afirma de que lo que destacamos es la condición de clase y la situación socioeconómica común, que no me parece poco, aunque efectivamente hay diferencias, ¿vale? Primera cuestión. Segunda cuestión, son periféricos. Y son periféricos en la relación centro-periferia, ¿vale? Con independencia de que fueran periféricos en los años 60 y ahora por el crecimiento de la ciudad igual es semiperiférico. Yo creo que a Usera le pasa algo similar, pero dices, pero vamos a ver, la relación con el centro en la línea de lo que ayer señalaba Nuria, ¿eh? La relación con el centro, ¿cuál es? ¿Es de subordinación? ¿Es de...? Pues entonces, barrio obrero periférico, en mi opinión. Vale. Uno. Dos. Cuando leí el libro, Lo que esconde el sosiego, bueno, aparte que me pareció muy bueno y conforme iba leyendo decía, sí, sí, porque me sentía muy identificado con los resultados. Bueno. Me quedé con la duda del capítulo dedicado a la cuestión social, ¿vale? El cambio en la cuestión social de los barrios, ¿vale? Y me recordó mucho, y ahí mis miedos que hago explícitos, me recordó mucho a toda una literatura francesa muy amplia que muestra cómo los barrios obreros, segunda corona de París, en que efectivamente era barrios comunidad, desde el punto de vista del trabajo, todo el mundo era trabajadores, y desde el punto de vista social, ¿eh? Efectivamente, ahí la inmigración también influía, pero desde el punto de vista social, estoy hablando de los años 60, 70, desde el punto de vista social, un arraigo territorial y en ocasiones con una doble vinculación que además en ocasiones se solapaba. La parroquia y el Partido Comunista Francés. Estoy hablando de la Segunda Corona de París, ¿vale? Y entonces ese análisis vuestro me recordaba enormemente ese análisis ya clásico francés. Lavaque, por ejemplo, ha trabajado mucho sobre esto, ¿vale? Y me preguntaba, ¿estamos condenados a la banlieue es nuestro fantasma o nuestro porvenir? ¿Vale? La banlieue es nuestro fantasma en el sentido de que es lo que nos preocupa a todos, ¿eh? Al menos los que nos... O bien es nuestro porvenir, no solo nuestro fantasma. Ahí, comentándolo y dándole alguna vuelta, y comentándolo con Paloma, algo insinuamos en el artículo de Scripta Nova. Ahí, en principio, eh, yo creo que podemos apuntar al menos dos diferencias de momento. Uno, en Francia
lo que hay es una configuración social absolutamente de jerarquía etnificada, pero que ya está consolidada después de 80 años, y ya estamos hablando de los nietos de los primeros, ¿vale? Nosotros todavía llevamos 30 años potentes, ¿eh? Entonces, en mi opinión, ahí va a depender mucho de si la segunda generación consolida esa situación estructural etnificada por abajo, y si consolida esa visión colectiva negativa, ¿vale? O dicho de otra forma, no sé si da mucha esperanza o no, pero mm, todavía tenemos tiempo. Primera cuestión. Segunda cuestión, que tú lo has señalado. O hay una cierta elevación general, y la gente, elevación general de atención, de preocupación, de políticas públicas, pero ya no solo de mejorar materialmente, que por supuesto, de que los sueldos suban y demás, sino, ¿cómo decirlo? Más reconocimiento social a trabajos, sectores de población y demás. Sin ustedes, España no tiraría para adelante. No sé muy bien eso cómo se tiene que hacer, porque otro de los aspectos que, leyendo la literatura francesa sobre Banlieue, sale es, tú también lo señalabas, ellos todavía son más duros. O sea, las élites parisinas nos menosprecian. O sea, y hay una vivencia, incluidos los franceses obreros blancos, por decirlo así. Entonces, pues no sé. Eh, apunto esto porque además es de las cosas que me preocupan enormemente. Pensando en el futuro, yo he continuado con Ruzafa pura y simplemente ya para cerrar el ciclo y decir, vale, pumba, proceso terminado. Pero a mí, pensando en futuro, de las cosas que me preocupan, eh, son estas. Entonces, claro, si dices, una de las cuestiones clave es no que esa configuración estratificada y desigual, tanto a nivel estructural como a nivel de imaginario colectivo, no se consolide en nuestro caso, es decir, no lleguemos a estar 80 años ahí, porque los gobiernos franceses, entre otras cosas por miedo, han inyectado muchísimo dinero y no han sido capaces de cambiar la situación. ¿Eh? Entonces, además de lo que tú señalas, pues habría como algunas cuestiones a priorizar. Por ejemplo, todo lo referente a educación. Por ejemplo, todo lo referente a oportunidades de trabajo para jóvenes, autóctonos e inmigrantes, por supuesto, eh, en esa línea. No sé. Como veis, he aprovechado el que estoy aquí para soltar lo que me preocupaba. Eh, Más preguntas, o mejor dicho, preguntas ahora en este caso, pero ya sabéis con quién estoy pensando, retomar la cuestión y darle alguna vuelta. Ya me gustaría hablarle, aunque fuera informalmente, ¿eh? Preguntas, dime. No. Sí, hola. Es que justo has dicho que, que no se ha llegado al conflicto bueno, pues de apoyar a la extrema derecha, salvo en Torre Pacheco. Y bueno, yo soy de Cartagena, entonces pues quería saber por qué. Ahora, bueno, yo no hago, hoy no estoy haciendo preguntas, sino básicamente alguna reflexión. La verdad es que Juan ha llenado aquí un par de folios importantes, ¿no? Con temas que
me parecen muy significativos, ¿no? Sujeto comunitario, ¿no? Se diluye. Tenemos que reconstituirlo, ¿no? Un jarabe. El sujeto comunitario a lo mejor no se reconstituye con participación ciudadana, sino con participación comunitaria, que es un concepto diferente, ¿no? Una participación diferente que favorece que los diferentes protagonistas se encuentren y que esa participación influya más en la toma de decisiones a nivel local. Entonces, yo hace tiempo ya que nosotros vamos pro a la participación comunitaria y a facilitar otro tipo de espacios, ¿no? No segmentados, no segregados, donde la ciudadanía está por un lado, los responsables públicos por otro y los profesionales y técnicos por otro. Intentamos ver cómo podemos conjugar todo eso, ¿no? Eso tiene que ver con las relaciones, ¿no? Cómo construimos las relaciones, cómo nos relacionamos con los diferentes actores, ¿no? Y además, aunque suene contradictorio, ¿cómo hacemos de la participación algo que genere bienestar individual? Em, Necesitamos influencers de lo comunitario. Necesitamos otra forma de comunicar qué es eso de lo comunitario, ¿no? Y personas que tengan ascendencia, ¿no? Sobre el conjunto de la población, que comuniquen de otra manera, ¿no? Entonces, por ahí me has abierto una vía muy interesante de reflexión, ¿no? Y luego otra cuestión importante, el caldo de cultivo está ahí, totalmente de acuerdo contigo, está, seguirá estando, es muy complicado, ¿no? Yo también creo que son fundamentales las políticas públicas, la agenda pública, ¿no? Y estaba enlazando tu discurso con mi ausencia de la cena de anoche. Anoche me quedé porque estaba revisando la memoria técnica de Tenerife Vive Diversidad, un proyecto en el que llevamos 15 años trabajando, con la idea de, desde la isla, ¿no? Aportar elementos de valor a la gestión de la diversidad cultural con enfoque intercultural, ¿no? Y miro para Xavier porque estamos intentando hacerlo sin hacer ruido, sin que nadie se dé mucha cuenta, porque como decíamos antes, a veces este tipo de cuestiones no se sabe cómo encaja y alguien decide, oye, pues esto no hace falta, ¿para qué queremos esto, no? Porque hoy que está lloviendo, yo sí creo que un antídoto al caldo de cultivo es la lluvia fina. Es el trabajo permanente, a veces silencioso, que se hace en el territorio y en el que tenemos que implicar sí o sí, comprometer a la propia sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, Tenerife Biodiversidad es un marco estratégico insular que no sé cómo los engañamos, pero se aprobó en el Cabildo de Tenerife por acuerdo plenario en el año 2019. Lo aprobaron todos los partidos políticos porque los involucramos en ese proceso de trabajo, ¿no? Y ahora estamos aplicándolo poquito a poco, insisto, sin hacer ruido. Es una política pública de carácter insular. ¿Cómo conseguir al mismo tiempo no hacer mucho ruido y hacer todo el ruido posible, ¿no? Como decía Paco antes, ¿no? Porque esto hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Bueno, el mismo nombre, ¿no? Tenerife vive diversidad. El propio nombre del programa, de la estrategia, ya nos está dando una pista, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos todo eso? De forma participativa, de forma participada. El secreto de que se haya mantenido es que lo construyeron muchísimas personas. Igual que ahora hemos construido, o se ha construido en Canarias, un plan de inmigración y convivencia intercultural que extraña a mucha gente porque lo que se quería era un plan de inmigración, pero tiene un apellido importante, ¿no? Que ha sido construido por más de 1000 personas en las 8 islas. Es lo que le va a dar fuerza, porque si no, no tendría mucha fuerza, ¿no? Ha pasado muy desapercibido, pero estos días ha habido un encuentro al Gobierno de Canarias, lo digo a título anecdótico, ¿no? Y el Papa Francisco, en la mesa del Papa estaba el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. El Papa Francisco tuvo la primicia, todavía no se ha presentado en Canarias, pero lo tiene el Papa, ¿no? Bueno, uno de los argumentos era, esto es un producto de la sociedad canaria, que no solo está en la petición, sino que también está en la acción, está en la propuesta, ¿no? Bueno, a ver si por ahí
podemos consolidar ese tipo de políticas públicas, ¿no? Me ha sugerido o me ha llevado al trabajo que llevamos haciendo más en plan técnico de intervención durante los últimos años, ¿no? Gracias por tu intervención, Juan. Sí, gracias por la intervención, que ha sido muy interesante. Yo en relación con dos cosas, ¿no? A ver si intento ser rápido. Una, con el tema de las posiciones y del prejuicio que hablabas, claro, pensaba un poco en, claro, es una presentación un poco de ese planteamiento, ¿no? Claro, pero yendo a los barrios y a España en general y tanto, porque suele salir peor en las investigaciones cualitativas que en las cuantitativas, este planteamiento, ¿no? Entonces, recordando las encuestas de Gea D'Ancona que hacía para el observatorio el Overaxe, era muy interesante, porque además estaban muy bien hechas técnicamente. Y entonces, como haría, parecía como que en España había como un gran bloque de personas que ya llamaban los tolerantes, buena actitud, etcétera, y en la oposición este planteamiento del prejuicio que no recuerdo cómo les llamaba, ¿no? Pero creo que eran dos posiciones muy fuertes. Y cuando veías los datos, yo además veía como polarizado. Ella nunca lo dijo así, pero yo sí lo veía muy polarizado. Entonces, ¿en qué medida, más que una posición de prejuicio, lo que hay porque yo lo digo luego a otra cosa, es decir, una cosa es preguntar por el ecuatoriano y otra cosa es el ecuatoriano de tu portal, ¿no? ¿Vale? Es decir, y que además no está conectado, al contrario de lo que la gente piensa en los programas de sensibilización, porque tú veas mucho al cercano, no cambia tu representación de la categoría, ¿no? Eso en mi etnografía por lo menos ha aparecido constantemente, ¿no? El que rechazaba, estos no vienen a trabajar, porque yo cuando fui a Alemania fui a trabajar, no vienen a trabajar y luego el Día de Reyes le regalaba a los hijos del vecino y se quejaba de que el casero se metía con él porque no le tenía bien la lavadora. Entonces, es decir, muy contradictorio, ¿no? Muy ambivalente, como hemos dicho en lo nuestro. Entonces, ¿en qué medida no hay más bien una convivencia de posiciones que se van rearticulando en función también de los procesos locales, ¿no? Y luego, claro, porque además, yo sí recuerdo cuando la crisis del 2010, 2008, 2010 y tal, que precisamente se intentó estigmatizar a la población inmigrante de la crisis y convertirla en chivo expiatorio, y en concreto el ministro Corbacho, o sea, no nadie, y no se consiguió. Al revés, precisamente es verdad que con los datos la bajada de rentas fue peor en la clase trabajadora y en la población migrante que en el resto. Pero todo el mundo pensaba que ellos eran los que más habían bajado, incluidos, por ejemplo, profesores universitarios. Yo recuerdo a gritos en el comedor: si es que los funcionarios somos los que peor lo hemos pasado en esta crisis. Y dices, pero que te ha bajado un 7% el sueldo y a la gente de la clase trabajadora, por ejemplo, la Fundación Alternativa, su estudio lo cifraba en un 40% la bajada de salario, ¿no? De rentas. Entonces, claro, en ese sentido, sin embargo, no se consiguió. Es decir, que claro, yo estoy de acuerdo con la hipótesis que has lanzado, pero en la práctica, cuando ha habido un momento de enorme crisis de toda la población, no hubo esa estigmatización, por lo menos generalizada. Y luego, perdona, porque es que me lo ha sugerido y voy a enrollarme mucho, pero en el sentido de las reflexiones que dice Paco sobre lo comunitario. Por un lado, yo creo que hay un problema que no está apareciendo en casi ninguna de nuestras intervenciones, que es, ahora hay un proyecto neoliberal, ¿vale? Y es un proyecto cultural también. Y como decía Bourdieu, es decir, el proyecto social del neoliberalismo es la destrucción de lo comunitario. Claro, es decir, no está desligado de eso económico. Entonces, no es porque claro, ¿cómo suscitamos las políticas si la política que hay ahora, y yo más viviendo en Madrid, la política que hay ahora es justo la contraria, es decir, la promoción del individualismo, la destrucción de cualquier cosa que sea comunitario, que ya se lo hemos exportado a Zaragoza, por lo que he visto esta mañana, ¿no? Pero que eh, eso por un lado, ¿no? Es decir, nuestro marco cultural de ahora es tremendamente así. Pero claro, una reflexión que hago desde conversaciones en nuestra facultad, precisamente con los sectores más de derecha y conservadores, es que ellos se quejan de que ellos apoyan la parte económica, ¿no? Pero se quejan de la falta de lo comunitario, ¿no? Y precisamente hay mucha reflexión sobre cómo en la particularidad española de que el conservadurismo español, que tiene que ver mucho con la parte religiosa conservadora, que es muy comunitarista, etcétera, ¿no? Cómo está aceptando esos planteamientos neoliberales en lo económico, pero están buscando
primero, criticando mucho a las posiciones de la diversidad porque eliminan la identidad personal tradicional. Es decir, recuerdo un profesor preguntando, ¿pero quién eres tú? Si tú aceptas a todo lo que son los otros, ¿pero quién eres tú, no? Es esa construcción del sujeto, pero que precisamente es una reflexión sobre la explicación o no de por qué la gente joven se está pasando tanto a la derecha, en el sentido de que está encontrando unas identificaciones como sujeto que están enraizadas en una tradición, que están enraizadas en cuestiones como los valores de la zona, las celebraciones de toda la vida, en la búsqueda precisamente de una identidad que vaya más allá de lo individual, pero no lo está encontrando en lo que nosotros llamamos comunitario, en lo que estaba planteando Vicente, sino en otras formas de ser comunidad que son muy tradicionales y conservadoras. Es decir, y por eso, por ejemplo, el discurso de la extrema derecha en España cala tanto. O puede ser una explicación, lo estoy planteando en términos de hipótesis de conversaciones y discusiones que tenemos entre nosotros, ¿no? Es decir, que no está sustituyendo lo comunitario tradicional, ¿no? Por ejemplo, ahora donde vivo, en los toros, las vaquillas, la Virgen del Tal, es decir, muchos espacios de ese estilo que sí tienen una identidad de sujeto fuerte, no está sustituyendo a qué identidad comunitaria. Y termino con esta idea solo, porque yo lo digo, los barrios obreros que decía Paco, en Usera, por ejemplo, lo que se está construyendo desde hace 15 años es la identidad de barrio diverso. Pero eso, ¿y quién eres? ¿Quién eres? Porque barrio obrero está claro, barrio edificado también está claro. Pero un barrio diverso, ¿quién eres? Porque además un barrio diverso puede ser Salamanca, ¿eh? El barrio de Salamanca. O sea, bueno, ya está, perdón, que me he enrollado mucho. Bueno, creo que casi todas las intervenciones que hemos hecho han ido en la misma línea. A mí una cosa que me ha chocado de lo que comentaba, o sea, que me ha chocado, no, que me ha llegado y que estoy de acuerdo, es cuando hablabas de las relaciones, de la fragmentación de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, y hablar de que había una ruptura comunitaria, ¿no? Entonces, yo me pregunto ahí, lanzo la pregunta de qué creéis que tiene que ver en esta ruptura comunitaria, en esta fragmentación de relaciones laborales, aparte del capitalismo salvaje, neoliberal, todo este tipo de cosas, la flexibilización del trabajo, la precariedad, tal. ¿Qué creéis también que para la hora de esta ruptura comunitaria, de las estructuras comunitarias, qué crees que relación ha tenido la intromisión de los servicios sociales? O sea, pregunto una cosa que lanzo así un poco en general. Y luego, por otro lado, pues compartiendo un poco lo de que hablábamos que lo habéis comentado casi todas, lo de esto de la clase trabajadora, ¿no? Que cada vez se está yendo más a la derecha. El compañero comentaba que en Zaragoza no está pasando tanto eso. Me ha dado mucho gusto escucharlo porque nosotros venimos de Murcia y allí vemos como en barrios de clase trabajadora, pues cada vez más tiene un viraje a la derecha, pero preocupante. Incluso en colectivos, yo trabajo por mi trabajo, trabajo mucho con la comunidad gitana y me encuentro con personas, votantes de Vox, defensores de Vox, pero es que incluso me lo encuentro en las personas que pertenecen a la comunidad marroquí. Y eso es que no es que preocupe, es que duele. Y ya está. No, quiero decir, son cosas como muy... A ver, o sea, cuando hablamos, bueno, tampoco quiero, no están aquí, pero yo creo que es una discusión compartida, de un nuevo ciclo en política pública que comprenda parte, digo actualizadas, pero parte de las viejas políticas socialdemócratas clásicas de cohesión social, sumando alianzas que no sean solo ideológicas, A mí esto me parece importante. Hay ejemplos, ¿no? En Euskadi yo creo que hay consensos amplios, ¿no? Y en Europa encontramos consensos amplios con política. Y esto, o sea, hacer de esas políticas una trinchera ideológica a mí me parece un error. No sé.
En la parte de gestión de la diversidad me parece que hay que innovar, o sea, que ya la lucha contra el racismo, digo, es muy importante, hay un montón de marcos y legislaciones y hay que aplicarlas y hay que tener tolerancia cero como se tuvo con otras cuestiones, ¿no? Pero me parece que hay que innovar y una de ellas sería claramente la participación comunitaria, entendida como iniciar procesos de participación comunitaria donde los vecinos definan de manera colectiva comunitaria, no por tu origen étnico, ¿no? Definas qué está pasando y las soluciones o un montón de procesos que se pueden hacer desde ahí. A mí esto me parece que solo en el proceso, sin subrayar lo étnico, acaba disolviendo lo étnico, ¿no? O acaba ayudando a disolver lo étnico y a tener... Porque lo comunitario yo creo que es un proceso de construcción. No se hereda solo automáticamente por la posición. Es todo un proceso de construcción, de elaboración, de memoria compartida, de vivir. Y entonces favorecer eso, a mí me parece que ya es una política de gestión de la diversidad, entendiendo que tiene que ser transversal, inclusión, gestión de la diversidad, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, cualquier proceso comunitario que se haga donde se disuelva lo étnico, donde lo étnico no sea lo principal, pero y sea lo común, ¿no? Vamos a solucionar la instalación deportiva, ¿no? A ver cómo lo podemos hacer y que haya toda una participación donde todo el mundo participe y ayuda a disolverlo. Y a reconocer al otro lo que... Esto es, a mí me parece evidente. Lo que destruye el sujeto comunitario no es la inmigración, esto es claro, forma parte de la ecuación, no es porque ha cambiado y por tanto hay nuevas circunstancias, no es la inmigración, pero son muchas cosas y es verdad que es más complejo, ¿no? Y yo creo que lo del mundo del trabajo, en la experiencia histórica de las clases trabajadoras, incluso en el sentido de Thompson, ¿no? De las clases trabajadoras amplias, el mundo del trabajo ha sido esencial para definir la identidad compartida. También la posición social, no sé si de clase, pero ese capítulo, ¿no? De ricos y pobres, ¿no? También es que es una forma de elaborar las diferencias de clase, ¿no? Esto ha sido esencial para construir comunidades, ¿no? Y para construir respuestas frente a prácticas depredadoras, ¿no? Yo creo que ahí habría que hacer más incidencia, ¿no? En cómo elaborar, cómo trabajar eso. O sea, yo creo, lo defiendo una institución casi del siglo XX. Pero a mí los sindicatos me parece que deberían ser un elemento esencial, más allá incluso de la defensa de las condiciones laborales, deberían cumplir otras funciones. Bueno, pero junto a los mundos del trabajo hay otros muchos factores, ¿sí? Y yo creo que se me escapa hablar de esto hoy en día, que tiene que ver con los marcos culturales, etc. Lo que sí veo es, y estoy de acuerdo contigo, que hay una demanda de comunidad, hay una demanda de sentido comunitario, de pertenecer, de que no somos balizas perdidas y de que y la música de Vogue conecta perfectamente. O sea, yo creo que... Pero ya sabéis que el nacimiento, el surgimiento de la derecha extrema se debe a muchísimos factores, entre ellos la afinidad ideológica. O sea, ¿por qué votan algunas comunidades obreras? Porque son de derechas, ¿sí? Es que siempre lo fueron de derechas. No la comunidad obrera en conjunto, sino sectores dentro de esa comunidad, fueron de derechas de toda la vida. Y como el ideológico y los valores ahora está tan subrayado, pues vota esta gente porque defienden como mis principios, que forma parte de esa trinchera ideológica a veces que se abre, ¿no? Pero hay un reclamo de comunidad, de nación, de pertenencia a una historia compartida. Yo creo que esto sí está presente. En las actitudes y los estudios cuantitativos, bueno, es que es verdad lo que pasa es que en el arsenal conceptual del que se valen para hacer las encuestas, que es un arsenal muy aplicado para todo ese método de encuesta cuantitativo, yo creo que se pierden cosas, ¿no? Por el camino. Y dentro de los tres grupos que hablan, o sea, la pregunta es, ¿qué comparten los tres grupos? No, porque, digo, en el sentido de clúster estadístico los separas, ¿no? Pero la historia es que es transversal los tres grupos. Es para el conjunto de la sociedad, las encuestas de obras, digo, son excelentes, ¿eh? Y el trabajo de CA es excelente, pero es para el conjunto de la sociedad. Pero para mí la pregunta relevante es qué comparten, ¿no? ¿Qué cuestión? Porque no hay unas fronteras claras. Aquí ya no hay prejuicio grupal y aquí sí, entre reacios, ambivalentes, cosmopolitas, me parece, ¿no? Sí. Y nada, si es que bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces, ¿para qué decir vamos a comer? Perdón. En concreto, Lo de Torre Pacheco. Torre Pacheco y Campo de Cartagena. O sea, Ahí está.
hay muchas cuestiones que tienen que ver con la afinidad ideológica, no solo con la cuestión migrante, con la afinidad ideológica, que te ayudan a explicar también eso, también con la cuestión nacional. O sea, hay sitios donde la cuestión nacional, es decir, que se suman, ¿no? Y hay otro que tiene que ver con la composición étnica de la población de origen inmigrante ¿no? Y el componente magrebí y el asentamiento y la integración de la población de origen marroquí, y esto lo cambia absolutamente porque el prejuicio étnico hacia esa y las representaciones son mucho más negativas, mucho más hostiles. Ese sí que es el otro completamente. Muy bien, muchas gracias. Ya retomamos esta tarde.